¿Has tenido alguna vez un secreto tan oscuro que te arrepentiste de descubrirlo? Algo que deseaste no haber visto, no haber oído, no haber sentido. Hoy te voy a contar la historia de una familia que vivió una experiencia tan aterradora que no volvió a ser la misma jamás. Esto no es un simple cuento de terror, sino un relato que te atrapará y te hará mirar dos veces a tu alrededor, porque quizá, solo quizá, hay cosas que es mejor no saber. Todo comenzó con una casa. Una vieja casa de madera situada al final de un camino olvidado en las afueras de un pequeño pueblo. Era de esas casas que parecen haber sido tomadas por la naturaleza, enredaderas cubriendo las paredes, ventanas cubiertas de polvo, un porche que crujía bajo cualquier peso. Clara, una madre soltera, había heredado la casa de un tío lejano del que apenas recordaba haber oído hablar. Decidió mudarse allí con sus dos hijos, Laura, de 14 años, y Mateo, de 9. La idea era empezar de nuevo, alejarse de la ciudad y de los recuerdos de un matrimonio fallido. Desde el primer día, la casa se sintió extraña. No vacía, no vieja, sino como si alguien hubiera estado allí esperando. Laura lo notó primero. «Mamá, alguien estuvo aquí», dijo mientras examinaba una silla en el comedor. «Hay marcas en la madera, como si alguien la moviera todo el tiempo». Clara lo desestimó. «Es una casa vieja, Laura. Todo tiene marcas». Pero aquella noche, mientras todos intentaban dormir, la puerta del sótano crujió. Era un crujido largo, como si alguien la estuviera empujando lentamente. Clara se levantó, pensando que sería el viento o que no la habían cerrado bien. Pero cuando llegó al pie de la escalera, notó algo extraño. La puerta no estaba entreabierta como había imaginado. Estaba cerrada, con el pestillo puesto. Y entonces lo oyó, un susurro. No podía distinguir palabras, pero era claro que venía del otro lado de la puerta. A la mañana siguiente, Clara trató de ignorarlo. «Es una casa vieja», se repetía. Pero los niños también comenzaron a notar cosas. Mateo decía que oía pasos en el pasillo por las noches, y Laura aseguraba que algo golpeaba las paredes desde el interior. Clara pensó que era su imaginación. Hasta que encontró la primera carta. Estaba en la cocina, en el suelo, como si alguien la hubiera dejado caer. Era vieja, el papel amarillento, y el texto escrito a mano con una caligrafía cuidadosa. Decía: «No abras la puerta del sótano. No importa lo que oigas. No importa lo que veas. Por favor, no la abras». El corazón de Clara se detuvo por un momento. Mostró la carta a los niños, pero no sabía qué decir. ¿Era una broma? ¿Un mensaje olvidado de alguien que vivió allí antes? Decidió guardarla en un cajón y no darle más vueltas. Pero esa noche, las cosas empeoraron. Laura despertó gritando. Clara corrió a su habitación y la encontró temblando, con los ojos desorbitados. «Había alguien aquí, mamá». Estaba en la esquina de la habitación. Me miraba. Clara trató de consolarla, asegurándole que había sido un mal sueño. Pero cuando apagó la luz para que Laura intentara dormir, ella misma lo vio. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente. Una sombra alta y delgada, sin rostro, de pie en el umbral de la puerta. Clara encendió la luz de inmediato, pero no había nada. Aquella noche no volvió a dormir. Al día siguiente, Clara decidió investigar. Bajó al sótano con una linterna, a pesar de la advertencia de la carta. Era un espacio pequeño, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. Pero en una esquina encontró algo que la hizo retroceder. Había dibujos en las paredes, hechos con lo que parecía ser carbón o algo más oscuro. Eran figuras humanoides, con cabezas alargadas y extremidades deformes. Y luego vio algo más, una pequeña puerta en el suelo, casi oculta bajo una alfombra vieja.
No estaba en los planos de la casa. Era pequeña, apenas lo suficiente para que un niño pudiera pasar. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió no tocarla y subió de nuevo, pero esa noche, los susurros regresaron. Esta vez eran más fuertes, más claros. «Déjanos salir», decían. Laura y Mateo también los oyeron. «Mamá, ¿quién está ahí abajo?», preguntó Mateo con lágrimas en los ojos. Clara no tenía respuesta. A la noche siguiente, las cosas llegaron al límite. Mientras Clara intentaba dormir, oyó pasos pesados subiendo desde el sótano. Se levantó de golpe, agarró un bate de béisbol y salió al pasillo. Los pasos eran lentos, metódicos. Pero cuando llegó al pie de la escalera, no había nadie. Y entonces vio la puerta del sótano. Estaba abierta. Los niños estaban despiertos, llorando en sus habitaciones. Clara los llevó al auto y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, no encontraron nada fuera de lo normal. Dijeron que probablemente eran ruidos de la casa, o tal vez un animal que había entrado. Pero Clara sabía que no era eso. Decidió vender la casa y marcharse, pero no fue tan simple. En las semanas siguientes, Clara comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la pequeña puerta en el sótano, con algo que la observaba desde el otro lado. Laura también empezó a comportarse de forma extraña. Se quedaba mirando fijamente la nada, murmurando cosas que Clara no podía entender. Y Mateo, Mateo desapareció una noche. Clara lo buscó por toda la casa, pero no lo encontró. Fue entonces cuando escuchó su voz, débil y distante, llamándola desde el sótano. Con el corazón en la garganta, bajó las escaleras. La pequeña puerta estaba abierta, y un aire helado emanaba de su interior. «Mamá, ayúdame», gritó Mateo desde el otro lado. Clara no lo pensó. Se arrastró por la puerta y entró. Lo que encontró al otro lado no era un sótano. Era un pasillo interminable, oscuro, con paredes cubiertas de las mismas figuras deformes que había visto antes. Mateo estaba al final del pasillo, de pie, inmóvil. «Mateo, ven conmigo», le dijo, pero él no se movió. Cuando Clara se acercó, se dio cuenta de que no era Mateo. Era algo más, algo que había tomado su forma. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de ella se cerró de golpe, y todo se volvió oscuridad. La casa fue abandonada poco después. Nadie sabe qué pasó realmente, pero los vecinos dicen que, por las noches, se escuchan susurros que salen de las ventanas rotas. Y a veces, solo a veces, se ve la sombra de una mujer caminando por el pasillo, buscando algo que nunca encontrará. Ahora dime, ¿estás seguro de que no hay algo detrás de ti? Dicen que en los pueblos pequeños las noches son tranquilas, pero eso no es del todo cierto. A veces, el silencio absoluto puede ser más aterrador que cualquier ruido. Eso fue lo que descubrió Diego una noche de octubre, cuando tuvo que quedarse solo cuidando la gasolinera de la carretera vieja. Diego trabajaba allí desde hacía años. La estación era pequeña, apenas un par de surtidores, una tienda diminuta con bebidas, bocadillos y un baño que siempre olía a humedad. El dueño, don Rubén, se había lastimado la pierna y le pidió a Diego que cubriera el turno nocturno por un par de días. Diego aceptó, aunque sabía que esa carretera era tan solitaria como una tumba después del anochecer. La primera noche transcurrió sin incidentes. Apenas unas cuantas personas pararon a cargar gasolina. Algunas compraron café o algo para picar, pero después de las 11, el lugar quedó completamente vacío. La radio apenas captaba una señal, así que Diego pasó las horas mirando su teléfono y revisando los estantes de la tienda. Fue la segunda noche cuando todo cambió. Eran cerca de las 12:30 cuando el sonido de un auto acercándose rompió el silencio.
Diego miró por la ventana y vio un sedán negro detenerse junto a uno de los surtidores. Era extraño, porque no había visto luces acercándose por la carretera. De hecho, no había oído el motor hasta que ya estaba allí. Un hombre salió del auto. Llevaba un traje viejo, de esos que parecen haber sido elegantes en otra época. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero, pero Diego notó algo raro en su piel, era pálida, casi grisácea. «Buenas noches», dijo el hombre con una voz profunda y pausada. «Necesito llenar el tanque». Diego salió de la tienda con la manguera en la mano, tratando de no mirarlo demasiado. Había algo en la presencia del hombre que lo ponía nervioso, aunque no podía explicar por qué. Mientras llenaba el tanque, trató de iniciar una conversación para aliviar la tensión. «¿Viajando lejos?», preguntó. El hombre sonrió, pero su sonrisa era incorrecta, como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. «Sí, podría decirse que sí», respondió. Cuando terminó de llenar el tanque, el hombre extendió un billete. Diego lo tomó, pero al rozar la mano del extraño, sintió un frío tan intenso que le hizo estremecerse. No dijo nada, simplemente regresó a la tienda y guardó el dinero en la caja registradora. El sedán arrancó y se alejó lentamente, pero Diego notó algo más, las luces traseras no parpadeaban, y el motor apenas hacía ruido, como si el auto flotara sobre el asfalto. Pensó que todo había terminado, pero una hora después, el mismo sedán apareció de nuevo. Se detuvo en el mismo surtidor, y el mismo hombre bajó del auto. «Necesito llenar el tanque», dijo, con la misma voz pausada. Diego sintió como el pánico empezaba a crecer en su pecho. «Ya llenó el tanque hace una hora», dijo, tratando de mantener la calma. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si no entendiera. «Necesito llenar el tanque», repitió. Diego no sabía qué hacer. Con manos temblorosas, tomó la manguera y fingió llenar el tanque. Esta vez no intentó hablar con el hombre. Cuando terminó, el extraño extendió otro billete. Diego lo tomó rápidamente y regresó a la tienda, cerrando la puerta con seguro detrás de él. Miró por la ventana mientras el sedán arrancaba de nuevo, pero esta vez no se alejó. Simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Las horas siguientes fueron un tormento. Diego no podía concentrarse, sentía que algo lo observaba desde las sombras. Incluso dentro de la tienda, el aire se sentía pesado, opresivo. Decidió llamar a don Rubén, pero la línea telefónica estaba muerta. A las 3 de la madrugada, el sedán regresó. Diego lo vio aparecer desde la nada, como si hubiera estado siempre allí. Esta vez, no esperó a que el hombre hablara. Cerró las luces de la tienda y se escondió detrás del mostrador, rezando para que el extraño se fuera. Pero no se fue. El sonido de pasos llenó el aire, lentos, arrastrados, acercándose a la puerta de la tienda. Luego, el ruido de los nudillos golpeando el vidrio. ¿Está abierto?, preguntó la voz del hombre desde el otro lado. Diego no respondió. Los golpes se hicieron más fuertes. «Necesito llenar el tanque», insistió la voz, ahora más grave, más insistente. Diego quiso gritar, pero su garganta estaba seca. Permaneció quieto, con los ojos cerrados, hasta que los golpes cesaron. Cuando abrió los ojos, el hombre estaba dentro de la tienda. No lo vio entrar, no escuchó la puerta abrirse. Simplemente estaba allí, de pie frente al mostrador, con esa sonrisa imposible. «¿Por qué no me atiendes?», dijo el hombre, inclinándose hacia él. Fue entonces cuando Diego notó algo terrible. Los ojos del hombre no eran normales. Eran completamente negros, como dos pozos sin fondo, y su piel ya no parecía humana. Estaba cuarteada, como la corteza de un árbol muerto. Diego corrió hacia la puerta trasera, pero el hombre no lo siguió. En cambio, dijo algo que heló su sangre.
Nos vemos mañana. Diego no regresó a la gasolinera. Al día siguiente renunció sin dar explicaciones. Pero lo más extraño es que, semanas después, don Rubén cerró el lugar. Decía que no había clientes, que ya nadie pasaba por esa carretera. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? A veces, al caer la noche, los conductores que pasan por allí aseguran haber visto un sedán negro estacionado junto a los surtidores. Y si alguien se detiene, un hombre alto con un traje viejo sale del auto y les pide que llenen el tanque. Pero nadie que lo haya atendido ha sido visto de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que tu reflejo en el espejo te observa demasiado tiempo? Que sus movimientos no están del todo sincronizados, que quizá hay algo más al otro lado. Esta es la historia de Marina, una joven que, sin quererlo, abrió una puerta hacia algo que nunca debió ser visto. Todo comenzó cuando Marina y su esposo, Andrés, compraron una antigua casa en el centro de la ciudad. Era una casa grande, con techos altos y habitaciones espaciosas, pero lo que más llamó la atención de Marina fue un espejo enorme que colgaba en la sala principal. El marco era de madera oscura, tallado con detalles intrincados de flores y ramas que parecían retorcerse. El vidrio estaba un poco empañado por el tiempo, pero aún reflejaba con claridad. «Es una antigüedad», dijo el agente inmobiliario. «Viene con la casa. No creo que sea buena idea moverlo, es delicado». Desde el primer día, Marina sintió algo extraño con el espejo. Era como si su reflejo no solo la imitara, sino que la estudiara. Andrés se reía de ella. «Es solo un espejo viejo», decía. «Estás dejando que tu imaginación te juegue una mala pasada». Pero las cosas comenzaron a cambiar después de la primera noche. Marina estaba acostada en su cama, mirando su teléfono, cuando escuchó un leve crujido proveniente de la sala. Pensó que era Andrés, pero él estaba profundamente dormido a su lado. Con algo de miedo, se levantó para investigar. Cuando llegó a la sala, la luz de la luna iluminaba el espejo, haciendo que el vidrio brillara tenuemente. Pero lo que la detuvo en seco fue el reflejo. Aunque la habitación estaba vacía, en el espejo había algo. Una figura. Era alta y delgada, con una silueta borrosa, como si estuviera hecha de humo. Marina sintió que el corazón se le detenía. Parpadeó, y la figura desapareció. «Estoy cansada», se dijo a sí misma mientras regresaba a la cama. Pero no pudo dormir. A la mañana siguiente, le contó a Andrés lo que había visto, pero él volvió a burlarse. Seguramente fue un reflejo de la luz. «¿Sabes cuánto me pagaban los espejismos por asustar a la gente cuando era niño?», bromeó. Marina trató de reír, pero no podía quitarse la imagen de la cabeza. Esa noche, algo más extraño ocurrió. Mientras Marina cepillaba su cabello frente al espejo del baño, notó que su reflejo tardaba un segundo más en imitarla. Al principio pensó que era un truco de la luz, pero entonces lo vio sonreír. Ella no estaba sonriendo. Marina gritó y salió corriendo del baño. Andrés trató de calmarla, pero cuando regresaron juntos, el reflejo era completamente normal. Aún así, Andrés decidió investigar. Encendió todas las luces y revisó cada rincón de la casa, pero no encontró nada fuera de lugar. «Deberías descansar más», le dijo. Pero Marina sabía que no estaba imaginando cosas. En los días siguientes, los extraños sucesos se intensificaron. A veces, Marina escuchaba voces suaves provenientes del espejo de la sala, como susurros que no podía entender. En otras ocasiones, su reflejo parecía moverse un poco más lento que ella, como si estuviera luchando por mantenerse sincronizado. Una noche, mientras Andrés trabajaba tarde, Marina decidió enfrentar sus miedos. Se plantó frente al espejo de la sala con una linterna en la mano. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz temblando. Al principio, no pasó nada. Pero entonces, el vidrio comenzó a ondularse,
como si fuera agua. Marina retrocedió mientras una forma comenzaba a emerger del otro lado. Era la figura que había visto aquella noche, pero esta vez era más clara. Tenía un rostro, o al menos algo parecido a un rostro, ojos oscuros como pozos sin fondo, y una sonrisa torcida que parecía demasiado grande para su cara. «Déjame salir», dijo la figura con una voz que resonó en su cabeza. Marina no supo qué hacer. Dejó caer la linterna y corrió al dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentó en el suelo, temblando, tratando de convencerse de que estaba alucinando. Cuando Andrés llegó, encontró a Marina en la habitación, llorando. Ella trató de explicarle lo que había pasado, pero Andrés seguía pensando que todo era producto de su estrés. Sin embargo, decidió complacerla y cubrir el espejo con una sábana. Por un tiempo, pareció que las cosas volvían a la normalidad. Pero Marina sabía que algo estaba mal. Podía sentir la presencia detrás de la sábana, observándola. Y entonces llegó la peor noche de todas. Marina despertó a las 3 de la madrugada, sintiendo un frío intenso en la habitación. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que Andrés no estaba a su lado. Se levantó rápidamente y lo encontró en la sala, de pie frente al espejo descubierto. «Andrés, ¿qué haces?», le preguntó, pero él no respondió. Cuando se acercó, vio que sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance. En el espejo, la figura estaba allí, sonriendo. Y entonces habló. «Te dije que me dejaras salir». Antes de que Marina pudiera reaccionar, Andrés levantó un brazo y golpeó el espejo con toda su fuerza. El vidrio estalló en 1000 pedazos, pero no cayó al suelo. En cambio, flotaron en el aire, formando un remolino oscuro. Marina sintió que algo la jalaba hacia el espejo, pero logró agarrar a Andrés y sacarlo de allí. Cuando miró de nuevo, el remolino había desaparecido. El marco del espejo estaba vacío, y Andrés, aunque consciente, no recordaba nada de lo que había pasado. Al día siguiente, Marina hizo que un trabajador retirara el marco del espejo y lo enterrara lejos de la casa. Pero no fue suficiente. A veces, en los reflejos del vidrio o del agua, Marina aún ve esa figura, observándola desde lejos, esperando una nueva oportunidad para cruzar al otro lado. Y ahora que te he contado esta historia, quiero que mires a tu alrededor. ¿Estás seguro de que tu reflejo es solo eso? Dicen que, en lo profundo del bosque, hay una cabaña que nunca recibe luz. Ni la del sol, ni la de las estrellas. La llaman la cabaña sin sombras, porque todo lo que entra en ella pierde su forma, como si dejara de pertenecer a este mundo. Esta es la historia de un grupo de amigos que, una noche de otoño, decidieron averiguar qué tan ciertas eran esas leyendas. Lucas, Raúl, Paula y Martina eran inseparables desde la infancia. Habían crecido juntos en un pequeño pueblo rodeado por montañas y bosques. Cada año, cuando el verano se convertía en otoño, hacían una caminata nocturna por los senderos del bosque, una tradición que consideraban sagrada. Pero ese año, Lucas sugirió algo diferente. ¿Han oído hablar de la cabaña sin sombras?, preguntó mientras los cuatro se sentaban junto a una fogata en el claro del bosque. La cabaña de la que todos los viejos hablan, respondió Paula. Esa historia es un invento para asustar a los niños. Tal vez, dijo Lucas con una sonrisa desafiante. Pero algunos dicen que está cerca de aquí. ¿Y si vamos a buscarla? Raúl y Martina intercambiaron miradas, inseguros. Pero Paula, siempre ansiosa por probar su valentía, aceptó. ¿Qué tan mala puede ser una cabaña vieja en medio del bosque? Vamos. Armados con linternas y mapas, los cuatro amigos se internaron en el bosque. Al principio, todo parecía normal, el crujir de las hojas bajo sus pies, el murmullo del viento en los árboles. Pero cuanto más se adentraban, más cambiaba el ambiente. El aire se volvió pesado, como si algo invisible los envolviera.
Los sonidos del bosque, los grillos, los búhos, incluso el susurro de las hojas, desaparecieron. Solo el ruido de sus pasos rompía el silencio. «Esto no me gusta», murmuró Martina, pero nadie le respondió. Finalmente, después de casi 2 horas de caminata, llegaron a un claro. Allí estaba la cabaña. Era pequeña, hecha de madera vieja y oscura. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y la puerta estaba entreabierta, como si invitara a los curiosos a entrar. Pero lo más extraño era la oscuridad que la rodeaba. Aunque todos tenían linternas, la luz parecía detenerse justo antes de tocar la cabaña, como si algo la absorbiera. «Esto es increíble», dijo Lucas, dando un paso adelante. «No creo que sea buena idea entrar», advirtió Martina. Pero Lucas ya estaba en la puerta. Dentro de la cabaña, el aire era aún más denso. Las paredes estaban cubiertas de marcas, líneas, símbolos y palabras escritas en un idioma que ninguno de ellos reconocía. En el centro de la habitación había una mesa con una vela apagada y un libro cerrado. «Esto parece salido de una película de terror», dijo Raúl, nervioso. «Tal vez sea un refugio de cazadores», sugirió Paula, pero su voz temblaba. Lucas, siempre el más valiente, encendió la vela con su encendedor. La pequeña llama iluminó la habitación, pero algo no estaba bien. Aunque la vela ardía, no proyectaba sombras. Ni en la mesa, ni en las paredes, ni siquiera en ellos mismos. «Esto no es normal», dijo Martina, dando un paso atrás. Pero Lucas ya había abierto el libro. Las páginas estaban llenas de dibujos y palabras escritas con una tinta oscura, casi negra. Había rostros, criaturas extrañas y escenas que parecían describir rituales. Lucas comenzó a leer en voz alta, aunque no entendía el idioma. «Deja eso», exigió Paula. Pero era demasiado tarde. La llama de la vela parpadeó y se apagó. La cabaña quedó en completa oscuridad. Por un momento, nadie se movió, pero entonces oyeron el primer ruido, un golpe fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. «¿Qué fue eso?», susurró Raúl. Nadie respondió, porque en ese momento, una risa baja y gutural llenó el espacio. No venía de ninguno de ellos. «¡Corran!», gritó Martina. Los 4 salieron de la cabaña, tropezando en la oscuridad. Pero el claro no era el mismo. Los árboles parecían más altos, más retorcidos. El sendero que los había llevado allí había desaparecido. «Esto no estaba aquí antes», dijo Paula, mirando alrededor con desesperación. «Es como si el bosque hubiera cambiado», añadió Raúl. Entonces lo vieron. Una figura emergió de la cabaña. No era humano, pero tampoco era completamente otra cosa. Era alta, con extremidades largas y delgadas, y una cabeza que parecía flotar sobre su cuerpo. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su sonrisa, ancha y torcida, era lo único que se veía con claridad. «¿Qué es eso?», gritó Paula. La figura comenzó a caminar hacia ellos, lenta pero decidida. No hacía ningún sonido, pero el suelo parecía temblar con cada paso. «¡Corran!», repitió Martina. Los 4 corrieron en diferentes direcciones, pero el bosque parecía infinito. Las ramas se extendían como brazos tratando de atraparlos, y la oscuridad se cerraba a su alrededor. Lucas fue el primero en caer. Tropezó con una raíz y cuando trató de levantarse, la figura estaba sobre él. «Lucas», gritó Paula, pero cuando llegó al lugar donde él estaba, no había nada. Uno por uno, la figura los fue alcanzando. Paula desapareció entre los árboles, y Raúl fue tragado por las sombras. Solo Martina quedó, corriendo hasta que sus piernas no pudieron más. Cuando finalmente cayó al suelo, sintió que algo la observaba. Alzó la vista y vio la cabaña frente a ella, exactamente igual que antes.
La puerta estaba abierta, y en el interior, 3 sombras se movían, sus formas retorcidas y distorsionadas. Eran Lucas, Paula y Raúl, pero no como los recordaba. «Ven con nosotros», dijeron al unísono, con voces que no eran las suyas. Martina gritó, pero el bosque no escuchó. Al día siguiente, un grupo de excursionistas encontró la cabaña vacía. No había rastros de Martina ni de sus amigos. Pero en una de las paredes, alguien había escrito con sangre fresca: «La cabaña no tiene sombras, pero siempre las reclama». ¿Y tú, te atreverías a caminar por el bosque esta noche? ¿Estás seguro de que no hay algo esperándote entre los árboles? Hay lugares que parecen estar atrapados en el tiempo, escondidos en los pliegues de nuestra realidad. Lugares que no deberían existir pero que, de alguna manera, lo hacen. Esta es la historia de Natalia, quien, sin quererlo, encontró uno de esos lugares en el peor momento posible. Todo comenzó cuando Natalia tomó el tren nocturno para regresar a casa después de visitar a una amiga en otra ciudad. Era un viaje largo, pero la tranquilidad del tren vacío la relajaba. A eso de las 11 de la noche, el vagón en el que estaba quedó completamente desierto. Solo el ruido rítmico del tren avanzando la acompañaba mientras miraba por la ventana las luces de pequeñas casas que aparecían y desaparecían en la oscuridad. La estación donde Natalia debía bajar era pequeña, un lugar tranquilo que apenas tenía un par de bancos y una máquina expendedora. Cuando el tren finalmente se detuvo, ella recogió su mochila y salió al andén. Pero algo estaba mal. El andén estaba completamente oscuro. Las luces, que normalmente iluminaban la estación, no estaban encendidas. No había ningún empleado ni otros pasajeros, y lo peor, el tren, que debería haberse detenido por unos minutos, ya no estaba. Natalia revisó el reloj de su teléfono. Estaba apagado, aunque lo había cargado antes de salir. Debe ser un fallo de la batería, pensó, pero su nerviosismo creció. Aún así, decidió caminar hacia la salida. Sin embargo, en lugar de encontrar la escalera que llevaba a la calle, lo que vio fue un largo pasillo. No recordaba que hubiera un pasillo en esa estación. Era estrecho, con paredes cubiertas de azulejos antiguos y brillantes por la humedad. No había señalización, ni puertas laterales, solo el eco de sus pasos que resonaba de una manera inquietante. Natalia dudó, pero no tenía otra opción. Avanzó, esperando encontrar el final del pasillo. Pero después de varios minutos caminando, parecía no llegar a ninguna parte. El aire se sentía más frío con cada paso, y la sensación de estar siendo observada comenzó a crecer en su pecho. Fue entonces cuando vio la primera puerta. Era una puerta de madera, vieja, con pintura descascarada y un pomo oxidado. No había nada que indicara a dónde conducía, pero estaba cerrada con llave. Natalia intentó abrirla, pero no cedió. Lo extraño era que, al mirar a través de la rendija bajo la puerta, no había luz ni sombras, solo oscuridad. Siguió caminando y encontró otra puerta, y luego otra. Todas eran iguales, viejas, cerradas y con esa misma oscuridad detrás de ellas. El pasillo parecía infinito, pero lo más perturbador era que no podía regresar. Cuando miraba hacia atrás, el pasillo detrás de ella parecía haber cambiado. Las puertas estaban más cerca unas de otras, y las paredes parecían encogerse. «Esto no puede estar pasando», susurró Natalia, intentando calmarse. De repente, escuchó algo. Un leve crujido proveniente de una de las puertas. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Lentamente, se giró hacia el sonido. Una de las puertas, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. La oscuridad al otro lado era densa, casi tangible, pero Natalia sintió que algo se movía dentro. Un ruido bajo, como un susurro, llegó a sus oídos. «Ven», dijo una voz que no sonaba del todo humana. Natalia retrocedió, el miedo apoderándose de ella.
cerró los ojos y comenzó a correr. Pero cuanto más corría, más cambiaba el pasillo. Las puertas se multiplicaban, y algunas estaban abiertas, revelando más de esa oscuridad imposible. De una de ellas salió una mano delgada y huesuda, intentando alcanzarla. Natalia gritó y se lanzó hacia adelante, sin mirar atrás. Finalmente, vio algo diferente, una escalera que descendía hacia la nada. Sin dudarlo, bajó los escalones de dos en dos, rezando por encontrar una salida. Pero lo que encontró fue peor. La escalera la llevó a una habitación circular con una única puerta metálica en el centro. En las paredes había relojes, cientos de ellos, todos marcando horas diferentes y moviéndose a distintas velocidades. El sonido de los tic-tacs llenaba el espacio, mezclándose con un susurro constante que parecía provenir de todas partes. Natalia se acercó a la puerta metálica, esperando que fuera su salida. Pero cuando tocó el pomo, el susurro se detuvo de golpe. La habitación quedó en completo silencio. Y entonces, la puerta se abrió sola. Lo que vio al otro lado la dejó paralizada. Era ella misma, pero diferente. Su reflejo estaba pálido, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. «Has llegado tarde», dijo el reflejo con una voz que sonaba como la suya, pero distorsionada. Antes de que pudiera reaccionar, su reflejo la agarró del brazo y tiró de ella hacia la habitación. Natalia intentó resistirse, pero la fuerza de aquella cosa era inhumana. La oscuridad la envolvió, y todo se volvió frío y vacío. Cuando despertó, estaba en la estación de tren. Pero algo no estaba bien. La gente pasaba a su lado sin mirarla, como si no estuviera allí. Intentó hablar con alguien, pero nadie la escuchó. Y entonces lo entendió, no había salido del pasillo. A veces, en los lugares más tranquilos, las personas sienten un frío extraño o escuchan pasos en pasillos vacíos. Es Natalia, buscando desesperadamente una salida, atrapada para siempre en ese lugar imposible. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que el próximo pasillo que cruces no será el último? Dicen que algunos objetos guardan las memorias de quienes los poseyeron. Pero, ¿qué ocurre cuando esas memorias no quieren quedarse en silencio? Esta es la historia de Sofía, una joven que encontró un diario antiguo en una librería de segunda mano, con él, un vínculo con algo que nunca debió ser recordado. Era un día lluvioso cuando Sofía entró en aquella pequeña tienda de libros. La humedad del aire daba un aroma particular al lugar, una mezcla de papel viejo y madera mojada. No tenía intención de comprar nada en particular, solo buscaba refugio de la lluvia. Pero en una esquina, casi oculto bajo una pila de libros polvorientos, vio un diario. La cubierta era de cuero oscuro, con grabados apenas visibles. Lo extraño era que no tenía título ni nombre del autor, solo un símbolo tallado en el centro, un ojo rodeado de líneas que se entrecruzaban. Sofía sintió un impulso inexplicable de llevárselo. Cuando llegó a casa, encendió una vela y se sentó en su escritorio. Abrió el diario con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Las páginas estaban amarillentas, pero la escritura era sorprendentemente legible. Sin embargo, el contenido la desconcertó, no era un diario común. Las primeras páginas eran garabatos caóticos, dibujos de rostros deformes y frases sin sentido aparente. Pero después de unas cuantas páginas, encontró algo diferente. Si estás leyendo esto, es porque ya has escuchado las voces. Sofía frunció el ceño. No había oído nada extraño. Continuó leyendo, intrigada. Las voces no empiezan de inmediato. Al principio, solo sentirás que te observan. Pero pronto te hablarán. No las ignores. Nunca las ignores. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Por un momento, pensó que había escuchado un leve susurro detrás de ella, pero cuando miró, no había nada.
decidió cerrar el diario y dejarlo a un lado, convencida de que era solo una broma elaborada. Esa noche, mientras intentaba dormir, algo cambió. Sofía despertó de golpe a las 3 de la mañana. Había un sonido extraño en su habitación, como si alguien estuviera murmurando. Se sentó en la cama, intentando identificar el origen del ruido, pero cuando encendió la lámpara, el sonido cesó. «Es mi imaginación», murmuró, aunque su voz temblaba. A la mañana siguiente, encontró el diario abierto en su escritorio, aunque estaba segura de haberlo cerrado. En la página donde había dejado de leer, había algo nuevo escrito, en una caligrafía diferente a la del resto del libro. «¿Por qué nos ignoras?». El pánico se apoderó de Sofía. Nadie más había entrado en su casa. Cerró el diario y lo guardó en un cajón, decidida a no tocarlo de nuevo. Pero las voces no desaparecieron. En los días siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes. A veces eran palabras ininteligibles, y otras veces eran frases claras: «Míranos, escúchanos, ábrenos». Sofía comenzó a sentirse observada incluso cuando estaba sola. Los reflejos en los espejos parecían moverse un poco más lento, y las sombras en las esquinas de su casa parecían alargarse cuando no miraba directamente. Finalmente, en un ataque de desesperación, decidió deshacerse del diario. Lo llevó al parque más cercano y lo enterró bajo un árbol viejo. Mientras cavaba, sintió como si algo invisible la estuviera mirando, pero no se detuvo hasta que el diario estuvo completamente cubierto de tierra. Esa noche, pensó que finalmente podría dormir tranquila. Pero cuando despertó, encontró el diario en su mesa de noche, limpio y seco, como si nunca hubiera sido enterrado. En la primera página había un mensaje nuevo. «Ya es demasiado tarde». Sofía no sabía qué hacer. Intentó quemarlo, pero las llamas no lo afectaban. Intentó cortarlo en pedazos, pero las hojas eran más resistentes que cualquier cuchillo. Cada intento de destruirlo solo hacía que las voces se volvieran más fuertes. Desesperada, decidió enfrentarse al diario. Lo abrió y leyó en voz alta cada palabra, cada garabato, esperando encontrar una respuesta. Pero cuanto más leía, más extrañas se volvían las palabras. Las letras parecían moverse en las páginas, formándose en frases que parecían dirigidas directamente a ella. «Nos llamaste. Ahora estamos aquí. No puedes deshacerlo». De repente, las luces de su casa parpadearon y se apagaron. La habitación quedó en completa oscuridad, salvo por el tenue brillo que ahora emanaba del diario. Las voces ya no eran susurros, eran gritos ensordecedores que resonaban en su cabeza. Sofía intentó soltar el diario, pero sus manos no obedecían. Era como si estuviera pegado a su piel. Los rostros dibujados en las páginas comenzaron a moverse, girando hacia ella, sonriendo con bocas grotescas. Y entonces, una última frase apareció en la página frente a ella. «Ahora nos perteneces». Cuando la luz regresó, la casa estaba vacía. Ni rastro de Sofía, ni del diario. Solo su escritorio permanecía intacto, con una vela consumida y un leve olor a humo. Cuentan que, desde entonces, el diario aparece en diferentes lugares, librerías, bibliotecas, incluso en cajas de donaciones. Siempre espera a su próxima víctima, a alguien lo suficientemente curioso o desesperado como para abrirlo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a abrir un libro olvidado, sabiendo que podría contener algo más que palabras? Hay llamadas que nunca deberían contestarse, voces que no pertenecen a este mundo, pero que encuentran la manera de alcanzarnos. Esta es la historia de Arturo, un joven que, al responder una llamada equivocada, se conectó con algo que nunca debió escuchar. Era una noche como cualquier otra. Arturo trabajaba como recepcionista en un edificio de oficinas, el típico empleo nocturno que le permitía estudiar durante las horas tranquilas. El edificio, con sus amplios pasillos de mármol y su iluminación tenue, siempre se sentía desolado después de las 10.
La mayoría de los empleados ya se habían ido, y solo quedaban los ecos de pasos ocasionales de los de limpieza. Esa noche, mientras revisaba su teléfono en el pequeño mostrador de recepción, el silencio fue interrumpido por un timbre antiguo. Era el teléfono fijo de la recepción, un aparato negro que parecía sacado de otra época. Arturo lo miró extrañado, rara vez sonaba, y cuando lo hacía, era durante el día, nunca de noche. Tomó el auricular. Recepción, ¿en qué puedo ayudarle? Por un momento, no hubo respuesta. Solo un silencio pesado, cargado de estática. Arturo estaba a punto de colgar cuando escuchó una voz, susurrante y frágil. ¿Puedes ayudarme? La voz era femenina, pero había algo extraño en ella, como si viniera de muy lejos, o a través de una mala conexión. ¿Quién habla?, preguntó Arturo, sintiendo un leve escalofrío en la nuca. Estoy atrapada. No sé dónde estoy. ¿Está usted en el edificio?, insistió, mirando a su alrededor. No. Estoy en la línea. Arturo frunció el ceño. ¿En la línea? No entiendo. ¿Necesita ayuda? ¿Debo llamar a la policía? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la llamada se cortó. Durante unos segundos, Arturo se quedó mirando el teléfono, sintiendo una incomodidad creciente. Decidió anotar el número que aparecía en la pantalla, pero para su sorpresa, no había registro de la llamada. Ni siquiera el clásico tono de ocupado. Era como si nunca hubiera ocurrido. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero Arturo no podía quitarse la voz de la cabeza. Había algo en su tono, algo que lo hacía sentir observado. Al día siguiente, mientras trabajaba en el mismo turno, el teléfono volvió a sonar, a la misma hora exacta. «¿Recepción?», respondió con cautela. «¿Me escuchas?», dijo la misma voz, más débil esta vez. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». «Estoy en la línea. No puedo salir. Hay algo aquí conmigo». Arturo sintió un nudo en el estómago. «¿Dónde estás exactamente?». La estática aumentó, y por un momento creyó escuchar otra voz, una más grave, como un gruñido lejano. «Viene por mí», susurró la mujer antes de que la llamada terminara abruptamente. Arturo se levantó de su asiento, nervioso. Caminó por el vestíbulo, inspeccionando los pasillos en busca de algo inusual. Todo estaba en silencio, pero el aire se sentía extraño, pesado, como si alguien estuviera justo detrás de él. Las noches siguientes, las llamadas continuaron. Cada vez la voz de la mujer sonaba más desesperada, más distorsionada. Hablaba de un lugar oscuro, donde no había tiempo ni forma de escapar. Y cada vez que colgaba, Arturo tenía la sensación de que algo del otro lado de la línea estaba acercándose. En la quinta noche, Arturo decidió enfrentarlo. Cuando el teléfono sonó, lo contestó con firmeza. «¿Qué quieres de mí?». La voz de la mujer respondió, pero no con palabras. Esta vez lloraba, y en el fondo se escuchaban ruidos extraños, como pasos pesados y algo que se arrastraba. «Dime qué está pasando», exigió Arturo. «Te está buscando», dijo la mujer entre sollozos. «Cuando contestaste, lo dejaste entrar». La llamada se cortó, y las luces del vestíbulo comenzaron a parpadear. Arturo sintió como el miedo se transformaba en terror puro. Todo el edificio estaba en completo silencio, pero ese silencio era antinatural. Era un vacío que lo llenaba todo. Y entonces lo vio. En uno de los pasillos, algo emergió de la oscuridad. Era alto, con extremidades desproporcionadas y una figura que parecía desdibujarse como humo. Donde deberían estar sus ojos había dos vacíos oscuros que parecían mirarlo directamente. Arturo retrocedió, pero sus pies parecían anclados al suelo. La criatura comenzó a moverse hacia él, sus pasos resonando como golpes secos contra el mármol.
Desesperado, Arturo corrió hacia el teléfono. No sabía por qué, pero algo en su instinto le decía que tenía que contestar la línea. Cuando levantó el auricular, la voz de la mujer volvió a escucharse. «No mires atrás», susurró. Pero era demasiado tarde. Arturo giró la cabeza, y lo último que vio fue la figura alzándose sobre él, antes de que todo se desvaneciera en un grito ahogado. Cuando el guardia del turno diurno llegó al edificio, encontró el teléfono descolgado y la recepción vacía. No había rastro de Arturo, salvo por un extraño olor a quemado que impregnaba el aire. El teléfono fijo nunca volvió a sonar hasta semanas después, cuando un nuevo recepcionista tomó el turno nocturno. ¿Y tú? ¿Responderías una llamada de un número desconocido, sabiendo que podría no ser una persona quien esté al otro lado de la línea?